Si usted va a Canadá a estudiar o a trabajar, primero entienda el plan que va a llevar la residencia permanente. Pague una cita migratoria para entender si lo que usted está haciendo está bien o puede mejorarse. Si usted está a tiempo de cambiar su plan migratorio. Si usted debería transformar lo que está haciendo. Si usted tiene que abandonar lo que está haciendo y hacer una cosa diferente. ¿Para qué? Para que esto se dé cuenta a tiempo cuando uno puede extender, cambiar, buscar un empleo nuevo. Y no esperar a cuando quede un mes de post-graduation work permit para decir, voy a pagarle a un consultor a ver si puedo hacer magia migratoria para que yo me quede en Canadá. Yo me he dado cuenta que una de las razones por las que las personas se van de Canadá, que es la más lógica obviamente, es porque antes de viajar a Canadá no saben el plan migratorio por el que van a sacar la residencia permanente. Entonces, si vienen a Canadá a lo loco y no entienden cuál es la vía que va a darles a ellos la posibilidad de transicionar de estudiante o trabajador o turista a residente permanente. Y cuando el tiempo se está acabando es que dicen, uy, ¿y cómo yo me extiendo? ¿Cómo me quedo en Canadá? Y en muchos casos, ese cómo extiendo en Canadá ya es muy tarde o ya no se puede hacer, o sencillamente la experiencia que consiguieron no da residencia permanente, o el college que estudiaron no sirve para la residencia, etcétera, mil cosas. Y al final les toca irse a su país de origen. O sea, yo voy a darles un consejo a ustedes y es entender a la perfección el plan de residencia permanente que tienen que seguir para aplicar la residencia permanente. Entonces, por ejemplo, en su mente quiero que entiendan una cosa. Cuando uno viaja a Canadá con visa temporal, que puede ser estudio, trabajo o turismo, hay que buscar ciertos caminos. Imagínense que es un trencito, un tren, que va a llevarlos de la visa temporal a la de residente permanente. Y ese tren, ese proceso, se va a llamar Pathways a la residencia permanente. Y ese tren puede ser cualquier vía, como por ejemplo nominación provincial, Canadian Experience Class o el Express Entry. Puede ser conseguirse el amor a la visa, el amor de sus vidas que le da la residencia permanente. Muchos planes que existen para transicionar. Entonces, el problema que existe es cuando las personas viajan a Canadá y estudian, por ejemplo, yo voy a decir los problemas más importantes. Problema número 1, estudiantes. Viajan a Canadá a hacer un estudio en un college barato, bueno, porque hay colleges muy buenos privados que no dan post-graduation work permits. O sea, yo viajo a Canadá a estudiar barato y cuando termino mis clases, que me gasté todos mis ahorros, que son bastante dinero de todas maneras, me doy cuenta que la carrera que estudié no lleva a un post-graduation work permit. Entonces, recuerden, mis queridos suscriptores, la herramienta principal para transformar una visa de estudiante a una residencia permanente es la transición a trabajador, porque después de graduación es que yo consigo experiencia de trabajo. Y la forma para conseguir la experiencia de trabajo se logra o se hace con el famoso Post-Graduation Work Permit. Entonces, si yo viajo a Canadá a hacer un programa que no tiene Post-Graduation Work Permit, pero tiene un co-op, el co-op no sirve para nada porque es experiencia mientras estudio. Entonces, yo voy a terminar mis clases y no voy a ser capaz de conseguir experiencia después de graduada. Y por ende, no va a poder acumular la experiencia que me da residencia permanente. Primer error. Segundo error, las personas terminan sus clases y piensan que pueden ir a su país de origen nuevamente y no aplicar el Post-Graduation Work Permit. Y resulta y acontece que cuando uno termina las clases tiene exactamente 6 meses para aplicar el Post-Graduation Work Permit. Entonces, si usted se gradúa y no aplica el Post-Graduation Work Permit, pues sencillamente no va a poder adquirir la experiencia de trabajo y va a perder la oportunidad. Recuerden que son 6 meses después de graduado para aplicar el Post-Graduation Work Permit. Ahora, digamos que viajamos a Canadá como estudiantes y aplicamos el Post-Graduation Work Permit, todo en orden, pero hay personas que se gradúan, terminan sus clases y buscan trabajo en trabajos que no dan residencia permanente. Y voy a unir esta situación con personas que vienen a Canadá con permiso de trabajo. Entonces, imaginémonos que usted es un estudiante después de graduación con Post-Graduation Work Permit o usted es un trabajador que consiguió una oferta de empleo en Canadá y viajó a Canadá a trabajar. El componente que va a dar residencia permanente es la experiencia de trabajo que ustedes van a acumular. Y esa experiencia de trabajo puede ser después de graduación o puede ser la experiencia que ustedes acumulan como trabajadores. Entonces, si esa experiencia que yo acumulo como trabajador no es una experiencia que me dé residencia por Canadian Experience Class, recuerden, Canadian Experience Class es una categoría de residencia por el plan federal que cuenta con 1 año de experiencia de trabajo en Canadá, más
Nivel de francés intermedio, porque aunque usted no viva en Quebec, el francés es importante hoy en día para sacar la residencia permanente. Así que si usted está viendo este video y está en Canadá, póngase a estudiar francés, porque lo más seguro es que cuando quiera sacar la residencia permanente, el francés va a ser clave principal para la residencia. Para cursos de francés, Planeta y Milan Education, clases online preciosas, profesores en vivo y en directo en internet, dándole a usted clases para que aprenda el francés. Así que pendientes con el francés. Aparte va a evaluar su nivel de inglés avanzado, sus estudios en Canadá o en el extranjero y va a darle puntos por sus estudios, su experiencia en el extranjero más su experiencia en Canadá y si tiene pareja, el perfil de su pareja. Y a todo esto va a darle una serie de puntos. Y cuando usted consigue un puntaje bueno, Canadá va a darle a usted la invitation to apply a la residencia permanente y luego la residencia permanente. Entonces, la experiencia que usted tiene que conseguir aquí de 12 meses es la experiencia calificada. ¿Qué es esto? Experiencia en un NOC o tier calificado. Para que la experiencia sea calificada, quiere decir que usted para trabajar en ese rubro tiene que tener estudios profesionales o técnicos y tiene que tener una experiencia laboral en ese rubro. O sea, usted puede conseguir trabajo, por ejemplo, como informático, arquitecto, contador, administración, agente educativo, asesor educativo o, por ejemplo, como asistente ejecutivo, quería decir, no educativo, asistente ejecutivo. Son trabajos en el tier 0, 1, 2 y 3. Si usted consigue un trabajo 0, 1, 2 o 3 y experiencia de 12 meses, usted califica la residencia permanente, así que está bien. Pero el problema que pasa aquí es que muchas personas viajan a Canadá y consiguen un trabajo o consiguen trabajo aquí después de graduados como estudiantes o viajan a Canadá con permiso de trabajo. Y resulta que la oferta de trabajo que consiguen o lo que consiguen en Canadá como estudiantes después de graduados son trabajos en tier que no son calificados, o sea, tier 4 o 5. Y resulta y acontece que en las provincias como, por ejemplo, Quebec, Ontario, British Columbia, los tier 4 y 5 que dan residencia permanente son tier restringidos, es decir, no es cualquier tier que dé residencia permanente o cualquier NOC. Y hay personas, por ejemplo, que se van a Ontario, se gradúan y trabajan en un tier 4 y el tier 4 no da residencia permanente, sino es en ciertas ocupaciones en demanda. Lo que quiere decir que están agarrando experiencia en un rubro que no va a contarles para la residencia por nominación provincial. Y eso es la razón por la que muchas personas terminan sus estudios, trabajan, pero después de trabajar cierto número de meses se dan cuenta que la experiencia que han acumulado no cuenta para la residencia permanente. Yo voy a decirles una cosa y voy a ser muy franca. Cuando uno viaja a Canadá a estudiar, uno está invirtiendo demasiada plata en un proceso. Lo que el college cuesta son como 18,000 anuales. Renta mensualmente unos $2,000 en renta, más comida, transporte. O sea, uno en Canadá, vamos a sacar la cuenta aquí ya rapidito. Si yo voy a Canadá como estudiante internacional y la carrera me cuesta el año 18,000, por 2 son 36,000. Y pone que ustedes gasten cada mes de vida en renta, entre renta y comida, unos 2,500. 2,500 por 12 son 30,000. Por 2 años son 60,000. Más $36,000 son $96,000 canadienses. De idea general, a eso tiene que sumarles a ustedes ropa de invierno, ropa de verano, el viaje para ir para acá, el pasaje de los papás que lo visiten. Estamos hablando de que usted está invirtiendo en estudios en Canadá más de $100,000 canadienses. Y hay gente que dice, ¿yo para qué le pago un abogado a un consultor de inmigración? ¿Para qué si eso está en internet? Pues miren, ustedes no saben la cantidad de personas que he tenido en consultas que a veces me pongo a llorar con ellos porque tengo que decirles, no hay forma de sacar la residencia permanente, perdón. Sencillamente no hay forma, o sea, ya no hay forma de conseguir la residencia porque usted se quedó en Canadá después de graduado, trabajó en algo que no da residencia permanente y ya se tiene que ir a su país de origen y ver si consigue un empleador que lo contrata a distancia, con un closed work permit, pero no hay forma de quedarse en Canadá. ¿Por qué? Porque esas personas esperan al final del proceso para decir, uy, ¿cómo me quedo para ser residente? ¿Qué hago ahora? Sí, voy a pagarle a un consultor o a un abogado cuando ya es muy tarde. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Si usted va a gastar $100,000 en un proceso de un viaje de estos, invierta una cita migratoria con un consultor o un abogado. Hay consultores buenos y malos, sí. Miren, a veces tengo clientes, yo sé mucho de inmigración, y a veces tengo clientes en la consulta que no es el día adecuado, nos sentimos bien los dos, no hay buena comunicación, las personas quedan inconformes, hacemos una segunda llamada, las cosas se arreglan.
Es importante cuando tenga una consulta migratoria comunicarse, decir no entiendo, sí entiendo, denme más detalles, por favor no entendí este punto bien, hablen, es su servicio. Entonces mi consejo ¿cuál es? Sencillo. Si usted va a Canadá a estudiar o a trabajar, primero entienda el plan que va a llevar la residencia permanente. Pague una cita migratoria para entender si lo que usted está haciendo está bien o puede mejorarse. Si usted está a tiempo de cambiar su plan migratorio, si usted debería transformar lo que está haciendo, si usted tiene que abandonar lo que está haciendo y hacer una cosa diferente. ¿Para qué? Para que esto se dé cuenta a tiempo cuando uno puede extender, cambiar, buscar un empleo nuevo y no esperar a cuando quede un mes de postgraduation work permit para decir voy a pagarle a un consultor a ver si puedo hacer magia migratoria para que yo me quede en Canadá. Entonces, este consejo se divide en dos. Es primero, educarse en cuanto a migración y hacer las cosas bien con preparación adecuada. Y segundo, obviamente, invertir con un profesional. Porque si yo me siento enferma, yo no voy para Google a ver por qué me duele un diente. Yo me voy para el odontólogo. Es lo mismo en inmigración. Si yo no entiendo qué tengo que hacer en inmigración, no busco en internet. Yo voy para un profesional. Entonces, hagamos lo mismo aquí, ya que estos temas son muy importantes. Así que hasta la próxima. Espero que este consejo les sirva. Chao.